Bueno, buenos días. Hoy comenzamos con la primera clase de abastecimiento. Vamos primero a ver un contexto más teórico de qué hablamos cuando hablamos de abastecimiento de agua potable y vamos luego a introducirnos un poquito en la parte de algunos conceptos para la parte de cálculo hidráulico. Ya tienen disponible en el Drive lo que vamos a ver en el día de hoy. Yo voy a compartir pantalla. Muy bien. Acá estamos. Bien, agua potable. Bueno, agua potable, esto es importante. Creo que lo menciono después, pero por las dudas lo recuerdo. Quiero empezar hablando de que Uruguay se distingue primero porque tiene el 99% de cobertura de agua potable en los centros urbanos, en los lugares donde hay población aglomerada. Y esto es importante. Como sabemos, el agua potable tiene ciertas características físicas, químicas y biológicas que habilitan a que la persona que la consume, durante todo el transcurso de su vida, si consume el agua potable, no va a tener problemas para la salud, no va a tener problemas inmediatos ni a largo plazo acumulativos. La cobertura de agua potable en Uruguay es muy buena, es de un 99%. Y también algo que es muy importante es que según el artículo 47 de la Constitución, la reforma que hubo en el 2004, la prestación del servicio de agua potable tiene que ser realizado a través de un organismo público. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no puedo, Lucía, formar un organismo privado y vender agua potable a una zona porque por ley tiene que ser una prestación pública. Pero ¿quién es que distribuye, quién es el prestador de servicio en todo el Uruguay? Bueno, el servicio es OCE. En todo el territorio de la República, el prestador es OCE. Y recordemos también de que OCE también es prestador del servicio de sistema de colectores en todo el Uruguay, menos en el departamento de Montevideo, que es la Intendencia de Montevideo. Y también otra cosa que es muy importante, de que el artículo 3 indica de que prima la orientación higiénica y se antepone siempre las de orden social a las de orden económico. ¿Esto qué quiere decir? Que el costo del agua potable es un costo asequible para que toda la población tenga acceso al agua potable. Bien, ¿qué es la conexión de agua potable? Bueno, comprende todos los componentes del servicio que están entre la red de distribución, ese punto de conexión y el medidor. Incluye todas las cañerías, llaves de paso, todos esos elementos son la conexión de agua potable. Entonces, desde que tenemos esa red de distribución de OCE y el medidor, todo eso es la conexión de agua potable y el medidor es parte de esa conexión de agua. Y ahí separamos lo que es la conexión de agua potable, que va hasta el medidor inclusive, y lo que es nuestra instalación interna de agua. La instalación interna de agua son todos los componentes del servicio de agua interno al padrón. Y si yo les pregunto, ¿qué componentes son la instalación interna de agua? Seguro me van a decir las cañerías de agua, las llaves de paso y grifería, pero también está incluido, por ejemplo, los depósitos de agua potable o los sistemas de bombeo en el caso de ser necesario. Entonces, todos esos elementos que forman parte de la instalación de agua dentro del padrón es la instalación interna de agua potable.
Bueno, acá traje dos imágenes de medidor para que visualicemos que este medidor, este es el prefabricado, el más común, que hace unos años se está poniendo. Recuerdan que la cámara de inspección número uno siempre tiene que estar adentro de nuestro padrón. Bueno, el medidor puede estar afuera del padrón. Si ustedes circulan por la vía pública, van a ver de que encuentran en vereda a veces esta tapa que está acá, porque el medidor puede estar en la vía pública. Estos son los prefabricados muy comunes, pero también les traje imágenes de otros medidores, por ejemplo, este que está acá, que pueden hacerse en sitio, ¿no? A través de mampostería, y generalmente se hacen cuando tienen piezas que tienen más diámetro que no entra dentro de este medidor prefabricado. Y acá vamos a empezar un poco, como siempre, al igual que en desagües tenemos una norma, pero también lo primero que nuestra luz tiene que ser el sentido común. El reglamento de la prestación de los servicios de OCE dice que en la instalación interna se colocará una llave de paso y que puede estar proporcionada por OCE. ¿Por qué? Yo pregunto ahora, ¿qué pasa si se rompe algo adentro de nuestra instalación interna a la vivienda? Sabemos que la conexión va hasta el medidor, ¿no? Esto que está acá, en azul. El medidor de OCE, que es el que marca el consumo de agua potable dentro dentro del padrón, la instalación interna. Si se rompe algún elemento adentro de la instalación interna, ¿qué Y puedes hacemos? cerrar la llave para que no siga saliendo agua y desperdiciándose. Excelente. Sentido común, como muy bien plantea la compañera, tenemos que tener una llave de paso por si hay algún problema en la instalación interna, poder cortar el abastecimiento y cero estrés. Esto que dice el reglamento de que tenemos que tener una llave de paso luego del medidor de OCE es sentido común. Entonces, cuando nosotros graficamos la instalación interna de la vivienda, ponemos el medidor y después una llave de paso de corte. Medidor, llave de paso y los otros elementos de la instalación interna que vamos a graficar están en la norma UNIT de diseño gráfico que ustedes la tienen disponible. Entonces, esta llave de paso de corte que está marcada acá ya está dentro de nuestra vivienda. O sea, pertenece a la instalación interna de la vivienda. Este es un ejemplo de instalación de, de un medidor cuando el medidor está en vereda. Tenemos acá el medidor con la llave de paso y es muy probable de que tengamos una llave de paso acá también interna en la vivienda, por algún lado, por si por alguna razón, porque esto está en la vía pública, el volante lo sacan o hay un problema en esta llave de paso. Pero acá se ve bien claro lo que vendría a ser la instalación interna que va hacia el padrón y lo que es la conexión de OCE, desde el sistema de abastecimiento, esa red troncal de OCE, toda esta cañería hasta el medidor. Acá les traje otro ejemplo que es el medidor en fachada también. Ustedes están acostumbrados a ver este ejemplo, que es esa tapa que vemos en la fachada. Lo mismo, muchas veces vemos que sube, está el medidor y luego ingresa a la vivienda. Bien, y acá traje un gráfico, una tabla ejemplo de la tarifa de agua potable. ¿Por qué lo traje? No está actualizada, creo que esta es del 2021, pero ¿por qué lo traje? Porque quiero que mediante esta gráfica ustedes vean la diferencia que hay de tarifa residencial, como está marcado acá, y lo que es
la tarifa comercial. Esta diferencia de tarifas se ve reflejada en la manera en que nosotros vamos a hacer nuestra instalación interna. ¿A qué voy con esto? Si tenemos una vivienda y vamos a suponer que tenemos un edificio de propiedad horizontal, planta baja, local comercial, un lavadero, y todos los nivel 1, 2, 3 hasta el 10 tenemos todo vivienda. Y ponemos un solo medidor. Ese medidor abastece a la lavandería y aparte a las viviendas. El consumo, el costo de consumo que hay para local comercial es distinto, tiene otro valor. Y no solamente tiene otro valor, sino que el cargo variable tiene un corte en metros cúbicos que es diferencial. El básico es hasta 5 metros cúbicos en vivienda. Se dice, bueno, hasta 5 metros cúbicos vamos a poner un valor asequible de 133 pesos el metro cúbico. Y después que pasan los 5 metros cúbicos, si el propietario quiere gastar más, vamos a cobrar más ese consumo. ¿Por qué es esto? Se pone una franja mínima para que sea asequible, para que nadie puede quedar invalidado, como hablábamos de que prima el orden social sobre el económico. Entonces, hasta 5 metros cúbicos de consumo es un costo menor. Si después yo consumo más, yo voy a tener un costo mayor en el agua. Y si vemos acá, el costo que tenemos para la tarifa de local comercial es hasta 1000 metros cúbicos, el corte más básico. Entonces, en la parte residencial y comercial, tenemos que hacer un corte en el abastecimiento. ¿Y cómo hacemos ese corte? Vamos a suponer que tenemos esa propiedad horizontal que tiene un local comercial abajo y después locales arriba. ¿Ustedes qué harían? ¿Cómo lo diferenciarían? Si el consumo es distinto en uno y en otro. Un medidor para cada unidad. Brillante. Lo que hacemos es un medidor para lo que es la zona residencial y otro medidor para lo que es el local comercial. Haciendo como el paralelismo en desagües. En desagües tenemos que tener, nosotros le insistíamos, una sola conexión por padrón, una sola cámara de inspección. Bueno, acá en la parte de abastecimiento, no, nosotros podemos tener varios medidores. Podemos tener ya de corte principal, y esto recuerdo en la parte del diseño, si tienen un local comercial, un medidor para local comercial y otro medidor para las viviendas. Y también podemos tener un medidor para cada una de las unidades según el diseño que nosotros hagamos adentro de la vivienda, adentro del padrón. Bueno, queda claro entonces este corte en el abastecimiento local comercial por un lado u otro tipo de programa a lo que es vivienda. Eso lo diferenciamos con el medidor. Bien, seguimos. Y acá arrancamos un poquito con la parte hidráulica, que la parte hidráulica es súper divertida, como quien dice. No solamente es divertida, sino también es muy útil, porque yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido problemas cuando abrimos un grifo y hay un problema en el agua que sale por ese grifo? Eso es un problema muy común. Ustedes van a salir de este curso sabiendo calcular una instalación de abastecimiento de manera de que si abren los grifos, las tomas que tenemos en la vivienda o en otro programa, no va a haber problema en la salida del agua. Y ahí entro un poquito, me voy a adelantar y les voy a preguntar, ¿qué decimos cuando abrimos el grifo? Y por eso yo no quiero poner la palabra.
cuando abrimos el grifo y tenemos ese problema de confort en la salida de agua? ¿Qué decimos? Que el agua tiene que. Poca presión. Que tienen ¿Nadie se poca anima? presión. Muy buena la compañera que se animó, bien. Siempre todo el mundo dice el agua sale con poca presión. Y no es un término correcto. Todo el mundo lo dice, todos. El agua lo que sale, el problema que tiene es que sale con poco caudal y por eso tenemos ese problema de confort. ¿Por qué no podemos hablar de presión? Y lo vamos a ver ahora en la definición del concepto de presión, pero vamos a avanzar un poco. La presión es la fuerza que se ejerce sobre una superficie. Adentro de la tubería vamos a tener una presión de agua, porque la tubería de abastecimiento de agua potable trabaja a sección llena. Entonces va a haber una presión que se da en sentido perpendicular a las paredes de la tubería. Cuando abrimos el grifo, ya no hay una superficie sobre la que se ejerce presión. Si abrimos el grifo, la presión es la presión atmosférica. Entonces no tenemos un problema de presión. Tenemos un problema de caudal y eventualmente un problema de salida, de velocidad de agua a la salida. Pero el problema mayor que tenemos es que sale poca agua. Tenemos poco caudal. Salen pocos litros por segundo de esa toma. Y pueden hacer el ejercicio. Agarran un recipiente y ven cuánto tiempo demora ese recipiente en llenarse. Y lo pueden comparar con las tablas que vamos a manejar de caudales mínimos aceptables para cada una de las tomas. Bien, pero seguimos hablando de la presión, ¿no? La presión, entonces dijimos que a la salida de la tubería no, el agua no tiene presión, ya pierde la presión a la salida, porque ya no tiene una superficie sobre la cual ejercer esa fuerza. Sí hay una presión adentro de la tubería, cuando el sistema está cerrado. Ahí sí tenemos una presión. Y bueno, la presión, y todos sabemos, varía según la zona, en la época del año y en la hora del día. Si hacemos memoria, decimos, bueno, ¿cuándo tenemos más problema los que tenemos un sistema directo? Vamos en un ratito a hablar de qué es el sistema directo con más profundidad, pero el sistema directo es el sistema que va directo desde el medidor de OCE hacia cada una de las tomas. Si nuestro sistema va directo desde el medidor hacia cada una de las tomas y lo abrimos a las 2 de la mañana, vamos a tener mucha agua que sale por esa toma. Sin embargo, si esa toma en el mismo lugar lo abrimos a las 7 de la tarde, vamos a tener menos agua que sale por esa tubería, por esa toma. ¿Y eso por qué es? A ver, les voy a compartir otro gráfico que La traje. demanda, ¿Cómo? por la demanda, digamos. Excelente, excelente, Inés. Eso es por la demanda de agua. Este es un gráfico que es un ejemplo, como pueden haber otros más, pero es un ejemplo medio aleatorio, de que a la hora cero, en un padrón, vamos a tener una presión, suponemos, de 20 metros de columna de agua. Y ya empezamos a hablar términos, metros de columna de agua. Se pueden anotar ese concepto MCA, metros de columna de agua, que es un término que vamos a utilizar de acá en más en todo este módulo de abastecimiento. Metros de columna de agua es la unidad con la cual vamos a medir la presión que tenemos disponible. Hay otras unidades, pero el metro de columna de agua es uno de los términos que vamos a utilizar. Entonces, a las 12 vamos a tener una presión elevada en la red, que eso se traduce a que si abrimos la toma,
va a salir mucho caudal. Sin embargo, a las 12 del mediodía, como muy bien decía Inés, cuando todas las tomas, cuando gran parte de las tomas de esa red de OCE que abastece a las viviendas están abiertas, vamos a tener menos presión en la red. Vamos a tener 12 metros de columna de agua por ejemplo, en nuestra vivienda. Lo mismo sucede en las horas pico, a las 6 de la tarde, porque todo el mundo se está bañando, cocinando. Sin embargo, a las 12 de la noche no es algo común que la gente se esté bañando, cocinando o tenga otros usos de agua. Si ustedes tienen que calcular, diseñar la red interna de su vivienda, con qué presión diseñarían? ¿Con esta presión que tenemos acá de 20 o con esta mínima que tenemos de 12? Con las 20. ¿De? Toda la de Con las de 20 20. puede romper los calefones, ¿o no? Por tanta presión no, Igual, no rompe. no. Digo, 20 metros de columna de agua no se va a romper, es poquito. Son 2 kilos por centímetro, es poquito, 2 kilos por centímetro cuadrado. El metro de columna de agua, vamos ahora a imaginarnos, eso lo vamos a ver un poco después, pero vamos a imaginarnos que si tenemos una tubería que es transparente, una tubería que es transparente de 25 metros de alto, 20 metros de columna de agua significa que el agua va a subir hasta 20 metros. 12 metros de columna de agua significa que el agua va a subir 12 metros. ¿Esto nos sirve para qué? Para que sí, vamos a ver, yo tengo una vivienda, un edificio, y lo voy a dibujar acá al lado. Primero vamos a dibujar una casa de un nivel. Esta es mi casa, que tiene la toma de la ducha a 2 metros. Acá tengo la ducha a 2 metros. Esa es mi ducha. El agua llega hasta esta ducha a 2 metros en esta gráfica. Recuerden esto que yo les decía, que 18 metros de columna de agua, 20, 12, es que si hacemos un tubo, si tenemos un tubo transparente, el agua llega hasta esas cotas. Sentido común. ¿Llegaría el agua ahí? Sí, Y obvio. sí, Sí, en ¿verdad que todas. sí? Sí, bien, bárbaro. Pero ahora tengo un edificio que tiene 10 niveles. 10 niveles de un promedio, voy a redondear, 2,50 metros por nivel. O sea que tiene una altura de 25 metros. Y ahí tienes que bombearlo, ¿no? No te llega. Ahí tengo un problema. La ducha que está acá arriba, la que está por acá, está por encima de este nivel. El agua no llega. ¿Lo vemos? Sí. Y ahí viene la pregunta que les hice recién. Si ustedes tuvieran que dimensionar, ¿con qué presión dimensionarían? ¿Con esos 20 o con estos 12? Con la presión con 12 porque es la que estaba disponible 24 horas. Para 12 estoy en la situación más desfavorable. Yo voy a tomar entonces para diseñar los 12 metros de columna de agua. Vamos a ir al caso Limbo, este edificio, que tiene una altura de 15 metros. ¿Qué pasa si yo dimensiono la red de abastecimiento con estos 18 metros de columna de agua? No hay problema, porque como
Esto que yo les decía, de que si imaginamos que 18 metros de agua, de columna de agua, es que el agua llega hasta allá, 20, el agua llega hasta ahí, no hay problema, yo llego a abastecer a esta toma que tengo en este nivel, ¿sí? Pero tengo un problema. Después de cierto horario, ya ven acá, en este horario que tengo acá, no van a tener agua porque estoy por debajo. Ya acá, con 12 metros de columna de agua, el agua solamente llegaría hasta acá. Entonces, esta toma no tiene agua, la que está en este nivel de acá arriba. ¿Esto se ve? ¿Lo entienden? ¿Lo seguimos? Sí. ¿Por Yo qué tengo una esto? duda. Sí, claro, decime Inés. Eso es con abastecimiento directo. Si tuviéramos un tanque de depósito, ¿con esos metros de agua estaríamos bien o tendríamos que Excelente, calcular con excelente, menores? excelente tu aporte. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es verificando un sistema directo. Estamos viendo si del medidor de OCE a las tomas lo podemos hacer con la presión que tenemos en la red. Con la presión que tenemos en la red, ¿cómo verificamos que nos dé el abastecimiento directo? Como decíamos recién, con la presión mínima, con estos 12 que tenemos acá. ¿Por qué? Porque si lo hacemos con la presión máxima, estos 20, en este horario, que estamos por debajo de los 15 metros de columna de agua, no vamos a llegar a abastecer a las tomas superiores del edificio. Como bien decía Inés, este procedimiento es para verificar si podemos hacerlo con un sistema directo, desde el medidor. Si no podemos hacerlo, vamos a pasar a un plan B, que es decir, bueno, bárbaro, no puedo hacerlo directo. ¿Qué es lo que yo hago? Pruebo poner un depósito de agua. Me estoy adelantando a la parte de cálculo. Vamos a suponer que pongo un depósito de agua y lo pongo acá. ¿Lo podría poner acá? Y no porque no llega el agua de Oce, o sea, Brillante, directa. Silvana, brillante. No lo puedo poner ahí el depósito porque si no, no llega el agua cuando tiene la mayor presión a abastecer el depósito. Entonces ya de entrada sabemos que ese depósito de agua tiene que estar por debajo de esos 20 metros de columna de agua. Ya ese es un dato que tenemos. Si ese depósito está por encima de esos 20 metros de columna de agua, y después vamos a hilar un poquito más fino todo esto, si está por arriba, no vamos a poder abastecerlo con la presión de OCE, con la máxima de OCE. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Dejamos el edificio sin agua? ¿Qué hacemos? Bombeás. ¿Cómo? Bombeamos. Muy bien. La compañera dice, no hay problema, vamos a bombear, vamos a tener el medidor de agua, voy a dibujar ya, el medidor de agua, la llave de paso, un sistema de bombas y después voy a bombear al depósito superior. Esta bomba lo que va a hacer es darme esa energía, esos metros de columna de agua que yo necesito para poder llegar al depósito superior. Pero esto yo no lo puedo hacer. ¿Qué es lo que no puedo hacer? No puedo bombear directo desde la red. Esto también, un cartel, y recordemos esto, no se puede bombear directo desde la red de OCE. ¿Por qué? Bueno, no se puede bombear directo desde la red porque todos sabemos de que la red tiene roturas, tiene filtraciones.
Si nosotros succionamos agua de la red, podemos habilitar a que por diferencia de presiones, en esas fisuras que existen en la red, ingrese tierra o cualquier otro componente que está por fuera de la tubería y el agua se contamina. Entonces eso no puede pasar. Pero no hay problema, lo solucionamos. Si no puedo bombear desde la red, ¿desde dónde bombeo? Desde un depósito de agua. Yo coloco nuevamente un depósito de agua, en este caso puede ser inferior, que como vemos no tenemos problema en esta cota, porque está por debajo de la cota 12, abastezco mediante el medidor al depósito inferior y de ese depósito inferior bombeo al superior. Y acá hicimos un recorrido de los tres sistemas. Primero, el sistema directo, desde el medidor hacia las tomas de la vivienda, que lo vamos a calcular con esta presión mínima, como vimos recién. Después vimos la posibilidad de un sistema derivado simple, se llama, cuando colocábamos el depósito de agua por debajo de la presión máxima que vamos a tener, porque lo habilita a que se llene directo del medidor. Vamos a dibujarlo, que no lo dibujamos, vendría a ser algo así. Esto me quedó muy arriba. Esperen que, si no, vamos a poner medidor. Este vendría a ser el derivado simple, cuando nosotros desde el medidor abastecemos al depósito superior. ¿Por qué? Porque este depósito superior, según las alturas que le damos, puede ser abastecido por la presión máxima. Y el tercer caso, si por alguna razón ese depósito tiene que estar por encima de esa presión máxima y no puede ser abastecido directamente desde el medidor de OCE, ese depósito, ¿cómo lo abastecemos? Bueno, con energía, con un sistema de bombeo. ¿Y cómo ese sistema de bombeo, cómo funciona? Desde un depósito inferior que se abastece por OCE a una bomba al depósito superior. Hicimos acá un arrastre, un pantallazo de los tres sistemas básicos de abastecimiento de agua potable. Bien, vamos a seguir con la de la clase. ¿Por qué íbamos con todo esto que yo avancé? Bueno, la norma dice que necesitamos presiones mínimas y vamos a recordar este valor. Después vamos a afinar un poquito de qué se trata, pero la presión mínima en la alimentación derivada por gravedad es cuando no le damos la energía por un sistema de bombeo. Necesitamos una presión de servicio en el punto más comprometido, que nosotros le hablamos, vamos a hablarlo de presión residual, de 1 metro de columna de agua. Nosotros siempre en la parte de diseño, de cálculo, perdón, nos vamos a guardar en el bolsillo como si fuera una reserva, una presión residual es como un valor de seguridad de 1 metro de columna de agua. Después lo vamos a ver mejor en la parte, cuando bajemos a la parte de cálculo. Pero vamos a recordar esto. Se necesita una presión mínima, que se llama presión residual, de 1 metro de columna de agua. Y como ustedes recién planteaban, de que también tenemos un tope de presión máxima. Bueno, ese tope de presión máxima es de 35 metros de columna de agua en cada artefacto. Entonces, la mínima es de 1 metro de columna de agua, que nosotros lo llamamos presión residual, y la máxima es de 35 metros de columna de agua. Hay pocas zonas que sucede esto, ¿no? Pocas zonas que tenemos tanta presión de OCE. No es algo que suele suceder, pero hay zonas de Montevideo y del interior que sí tienen.
Bueno, vamos también a repasar un poco todos los elementos también de la instalación interna de agua potable. Vimos que tenemos las llaves de paso, las tuberías y también, como veíamos en el ejemplo, otro elemento de la instalación interna son los depósitos de agua, los depósitos de reserva de agua potable. Claramente también está la norma UNIT, es la 559/83, la que todas las normas, la segunda parte es el año. La norma UNIT es del año 83. Es una norma vieja que lo que hizo fue bajar a tierra los requisitos que debe de cumplir un depósito de agua para preservar esa calidad en el agua potable. Y más vamos a suponer que ustedes capaz que han hecho algún relevamiento de depósitos de agua, pueden no tener tapa, pueden tener salida lateral, le puede faltar distintos elementos para que funcione mal, y eso inhabilita a la calidad que vamos a tener adentro de ese depósito del agua. El agua en el depósito debe de mantener esa calidad que tenemos en la red de parámetros físicos, biológicos y químicos. Primero es obligatorio. Cuando OCE no puede asegurar un suministro continuo, que puede pasar que haya zonas en que OCE no lo puede asegurar, o cuando la presión de servicio en el punto de conexión no asegure una presión mínima de 1 metro de columna de agua en el punto más comprometido. Pasando en limpio, si en algunas zonas hay corte de agua, por más que la presión sea alta y nos habilite a abastecer directo a las tomas, vamos a poner un depósito de agua. Por otro lado, si, como veíamos en el caso, en el ejemplo, no nos da para abastecer con la presión de OCE a la toma, también vamos a poner un depósito de agua. Y acá esto de 1 metro de columna de agua lo vamos a ver después, es esto de presión residual, lo vamos a ir viendo en la parte de cálculo. Es eso que yo les decía que nos tenemos que guardar de cambio como un margen de seguridad para tener en la parte de cálculo. Pero bueno, vamos a hacer con los depósitos de agua. Lo van a ver mejor con Gerardo, creo, esta clase de depósito de agua, pero por un lado vamos a tener que el depósito de agua tiene que tener siempre la salida inferior, siempre. La salida no puede ser lateral. ¿Por qué? Porque si la salida es lateral, siempre va a existir una zona en el depósito que no hay movimiento de agua. Y si no hay movimiento de agua, puede generarse sedimentación y cambiar esas características del agua potable. Entonces, siempre un depósito de agua tiene la salida inferior. También, otro requisito, debe de tener tapas, debe tener ventilaciones, los materiales deben ser acorde y para la parte de cálculo también tenemos que considerar ese volumen de agua, que va a ir en función del número de unidades, o sea, si es una vivienda, dos o tres, que abastece ese depósito de agua y la cantidad de dormitorios. Em, Generalmente el depósito de agua potable, lo vamos a ver después, por cada vivienda son número de dormitorios por 200 litros más uno. Si es una vivienda que tiene 2 dormitorios, sería 200 por 2 más uno, 200 más, o sea, para 2 dormitorios serían 600 litros que debería de tener ese depósito de agua. Bueno, acá traje esto, ustedes también lo van a manejar muchísimo en este módulo, los catálogos, para ver estas alturas de los depósitos de agua prefabricados. Hay depósitos prefabricados, también van a ver en el mercado, que este mismo depósito, Nicole, pueden entrar, googlear en el catálogo. Tenemos para este depósito de 600 litros con salida inferior, pero también con salida lateral.
Si preguntan el precio, en la barraca el de salida lateral es más barato, pero no es el que está habilitado por UNIT ni por las intendencias, porque el que tiene salida lateral no cumple con la norma de tener salida inferior, como vemos acá en este caso. Bueno, también otros elementos que tenemos, como vimos recién, son los Consulta, equipos de bombeo. Sí, disculpa, sí, claro. ¿para qué lo venden si no cumple la norma? ¿Si ¿Tiene alguna utilidad por fuera de abastecimiento de residencia o de agua potable? En verdad podría ser para riego. 600 litros es muy poquito para incendio. No, hay depósitos de agua que funcionan para incendio, pero no cumplen con los requisitos estos de salida inferior y otras cosas más para agua potable, pero los venden porque, no sé, porque quedaron en el mercado, porque quedó en la matriz y se venden, pero no son los aprobados. Como se vende, por ejemplo, PVC de 110 tiene que tener 3,2 de espesor, porque si no se rompe. Sin embargo, vos vas a ver en la barraca que venden PVC de 1,6. Vas a ver caños de 110 de 1,6, PVC de 110, de 1,6, perdón, que es un espesor muy finito. ¿Por qué se venden? Bueno, lamentablemente se venden en el mercado porque es más económico la menor cantidad de material. Estos depósitos, no sé si quedó la matriz o cuál fue la razón, pero están en la vuelta en el mercado. Si ustedes hacen una obra y piden la final, no se la van a dar si es una salida lateral. Y aparte, fundamentalmente, el usuario va a tener problemas con, con la calidad del agua. Hace 2 semanas, justo yo estuve haciendo un cambio de un depósito de agua, que era increíble ver la calidad del agua, ¿no? En ese depósito que tenía salida lateral. Había todo un sedimento abajo, que por más que tuviera tapa, el agua tiene ciertos elementos que sedimentan y la calidad es malísima. Bueno, los equipos de bombeo también son parte de la instalación interna, como veíamos recién, válvulas de retención. Leíamos de que la presión mínima perdón, máxima en las tomas es de 35 metros de columna de agua. O sea, si tenemos 50 metros de columna de agua, vamos a tener que poner una válvula de retención. También vamos a poner válvulas de retención en algunos casos, en algunos diseños de los sistemas, para que las bombas no hagan circuitos que perjudican a esa instalación. Perdón, los reductores de presión son para bajar los 35 metros de columna de agua. Perdón. Las válvulas de retención son para esto que decíamos, porque si tenemos, por ejemplo, un sistema de bombeo y no queremos que bombee hacia partes de la instalación que pueden generar circuitos cerrados, ahí sí ponemos válvulas de retención. Los reductores de presión son para esto que veíamos de las máximas de los 35 metros de columna de agua, o también algunos artefactos, como por ejemplo las cisternas, que si le tienen muchos metros de columna de agua de presión, pueden tener problemas, pueden tener roturas. Y después tenemos componentes específicos para el sistema de combate de incendio o también el sistema de agua caliente sanitaria. Todo esto forma parte de la instalación interna de abastecimiento. Los materiales. ¿Qué materiales tenemos? Bueno, hay una amplia variedad de materiales que, como siempre, varían en las prestaciones, en la vida útil que tiene el material, pero también varía en el costo. Y volvemos siempre a lo mismo. Material plástico al exterior, no. Esto se cumple para desagües, pero también se cumple para abastecimiento. Es muy común usar en abastecimiento el polipropileno termofusionado. Después en los armados 1-1 vamos a armar la instalación en polipropileno termofusionado. Está buenísimo, vamos a armar un baño con eso. Pero no nos tentemos de poner polipropileno termofusionado al exterior. ¿Cuál es el uso más común?
vamos a suponer al exterior de una tubería. ¿En qué caso es clásico dejar una tubería de abastecimiento al exterior? Cuando abastecemos, ¿qué? Un depósito de agua. El depósito de agua está generalmente al exterior y esa tubería que abastece al depósito y que sale del depósito no puede ser de un material plástico, no puede ser, por ejemplo, de polipropileno termofusionado o roscado. Entonces ahí tenemos dos opciones: o proteger toda esa instalación, no con vainas, sino con algún recubrimiento, puede ser con alguna tabiquería, o la otra opción es cambiar de material. El material plan B que se utiliza en el mercado generalmente para abastecimiento exterior es hierro galvanizado. Acá están las piezas de hierro galvanizado. La diferencia, la desventaja que tiene frente al polipropileno es que el propileno es fácil de cortar en obra y fácil de termofusionar, hacer la unión. Sin embargo, el hierro galvanizado no es fácil de cortar en obra y también se necesita un procedimiento más complejo para poder hacer la rosca. El hierro galvanizado se une por rosca, no por fusión. Bueno, también hay polipropileno roscado, que no es ya común que se utilice. A ver, creo que hicieron una pregunta en el chat. Ah, bien. Bien, hay otros materiales que también se utilizan en el mercado. Acá está graficado, este es Pexgol, que son unas tuberías plásticas pero flexibles, donde se centraliza todo el sistema con las llaves de paso y después mediante vainas se abastece, como aparece en este gráfico, a los distintos artefactos. No es un sistema muy utilizado, pero sí existe, sobre todo ahora en los sistemas constructivos no tradicionales. A veces este sistema es útil, es un sistema flexible, pero es más caro, un poco más caro en la inversión inicial que tenemos con el polipropileno termofusionado. Después, bueno, acero inoxidable y cobre son materiales más duraderos que preservan adecuadamente la calidad del agua. También habilitan a estar al exterior y también al vandalismo, a los golpes, pero una inversión inicial mucho más cara. Bueno, acá este manual es sacado, el manual de patologías, que lo hicieron la cátedra junto con Eduardo Brenes y Daniel Chamlián y otros colegas más. Si pueden acceder a este manual, está disponible en EVA. Traje estas imágenes que son clarísimas de los problemas, las patologías asociadas al hierro galvanizado, y vamos a quedarnos con esta idea de que disminuye la sección de la tubería. También esta patología de disminución de la sección puede pasar en el polipropileno termofusionado. El polipropileno termofusionado se derrite en la termofusora y después se inserta el caño en la hembra. Entonces, ¿esto qué pasa? Si nosotros le damos una profundidad muy grande, lo incrustamos mucho, empieza a remangarse ese caño. Entonces, todo ese plástico que estaba en la tubería queda dentro, remangado con una sección mínima. Cuando se utiliza termofusión en obra, hay que tener precaución con este tipo de cosas también. Lo vamos a ver en el curso y lo vamos a trabajar en el taller 1.1, que es súper práctico ver en esto en la termofusión. Y vamos a quedarnos con esta idea. Nosotros cuando dimensionamos la instalación, lo dimensionamos, parte del dimensionamiento fundamental es establecer qué sección de la tubería necesitamos. Si acá dimensionamos para una sección de 1 pulgada y después por incrustaciones nos queda en una tubería de media, ya esta sección no va a cumplir con los requisitos de cálculo que nosotros hicimos. No va a tener una sección de 1, va a tener una sección de media. Por lo tanto, el caudal que va a salir por la tubería va a ser inferior.
Bien. Quiero llegar a la propiedad horizontal también. Acá estamos en los caños, como vemos, materiales. Y acá también, ya tirándome al agua, les traje lo que son las tablas de cálculo que vamos a usar en todo el curso. Estas tablas, ustedes se las van a conocer de memoria. Les traje una captura de pantalla de una de estas tablas. Acá abajo aparecen los distintos materiales: hierro galvanizado, cobre, polipropileno termofusionado milimétrico o en pulgadas, Pexgon, PVC alta presión. El PVC alta presión tiene diámetros grandes, superiores, no se utilizan para lo que es la instalación interna de la vivienda, se utiliza más bien para redes. Y también está el polipropileno roscado. Cada material tiene una tabla distinta. ¿Por qué? Por esto. Más allá de los diámetros internos nominales que varían de una tabla en otra, este coeficiente de fricción es distinto para cada una de las tuberías, para cada uno de los materiales. Y acá vamos a reflexionar juntos esto. Cuando el agua circula por la tubería y la fricción que se genera, la energía que pierde al circular en una tubería que es totalmente lisa, que es plástica, es la misma fricción que se genera en una tubería de hierro galvanizado, en el cual la superficie es rugosa. No. Cuando el agua circula por una tubería plástica, no hay casi fricción en esa circulación. Sin embargo, cuando el agua circula por una tubería de hierro galvanizado, hay una mayor fricción que se da en la circulación del agua. Y en la medida que el agua circula por esa tubería, va perdiendo energía. Esa energía que pierde el agua cuando circula por la tubería se llama pérdida de carga. Y esa pérdida de carga depende del tipo de material y depende de este coeficiente de rozamiento que acá, en esta tabla de polipropileno, es 0,00014. Si ustedes entran a la tabla de hierro galvanizado, comparen y van a ver que es mayor ese coeficiente, porque pierde más energía por rozamiento cuando circula por la tubería. Bien, estas tablas se las van a conocer muchísimo, van a estar muy familiarizados, simplemente saber que vamos a entrar acá con el caudal necesario. Tenemos acá marcado algunos valores. Uno de ellos se llama la famosa J de referencia, solo se los menciono, no lo vamos a ver hoy, por metro de tubería, y también las velocidades. Con esos valores, el caudal y las velocidades, vamos a poder establecer lo que nos importa, los diámetros para cada una de las tuberías. Bien, las tuberías plásticas, como hablábamos, no pueden quedar al exterior. Y vamos a hablar de propiedad horizontal. Ya repasamos la parte de desagües porque es similar. Propiedad ¿Esas horizontal. tablas las tenemos que tener para el parcial? No, para este no, pero para Ah, el de abastecimiento sí. ok. Para este parcial, abastecimiento no va. Ah, No, no me abandonen la clase ahora que dije que no va esto para el parcial, ¿eh? no, Todo esto es para el próximo módulo. Pero como sé que estamos con el parcial de desagües, ya refrescamos un poquito la propiedad horizontal. Propiedad horizontal. Recuerden marcarlo, por favor, si toca propiedad horizontal, las zonas de uso común, 45 grados. En la parte de desagües se marcan todos los elementos a los cuales desaguan más de una unidad en zonas de uso común.
¿no? Tenemos una cámara de inspección que desagua 2 unidades, esa cámara de inspección tiene que estar en una zona de uso común. Sucede algo similar con abastecimiento. Si yo tengo un depósito de agua que abastece a varias unidades, ¿lo voy a poner en una zona de uso común o en una zona de uso exclusivo? Lo mismo que la cámara de inspección que recibe más de una unidad. Si ese depósito de agua abastece a más de una unidad, lo voy a poner en una zona de uso común. Llave de paso. Recuerdan que también voy a hacer el paralelismo con las tuberías de desagües. Tenemos una bajada que recoge más de una unidad, ¿no? Recoge varias unidades. Esa bajada, ¿desde dónde se tiene que inspeccionar? Desde una zona de uso común. ¿Por qué? Porque si esa bajada se tapa, es necesario que se pueda desobstruir desde una zona de uso común. Esa bajada también remata a los 4 vientos y ese remate también tiene que estar en una zona de uso común. ¿Para qué? Para que pueda ser desobstruida por allí, por el punto superior, cuando te se agota más de una unidad. Bien, sucede algo parecido, no exactamente, pero similar con las llaves de paso de las unidades. Lo mismo, la norma dice esto, pero vayamos primero al sentido común. Un edificio de propiedad horizontal, un apartamento, se van de viaje, se rompe la colilla que abastece al termoacumulador, al calefón. Sale agua, empieza a salir agua, salir agua, salir agua. No los puedo ubicar porque están en el exterior a los propietarios. ¿Qué hago? ¿Llamo a los bomberos para tirar la puerta abajo? ¿Para cerrar la llave de paso interna a la vivienda? ¿O cierro la llave de paso de todo el edificio y me queda todo el edificio sin agua? No. Ya acá de entrada sabemos que cada unidad, cada eh, vivienda en un régimen de propiedad horizontal, también un cartel bien grande. Cada vivienda en unidad en propiedad horizontal necesita una llave de corte. Así como vimos que necesitamos una llave de corte después del medidor de corte de todo el padrón, necesitamos una llave de corte en propiedad horizontal para cada unidad. Y acá viene la pregunta del millón. ¿Dónde ubico esa llave de corte? ¿Adentro de la vivienda o en una zona de uso común? Esa llave de corte de la vivienda. Bueno, este ejemplo lo vimos bien claro. Lo tengo que ubicar en una zona de uso común, porque si el vecino, la vecina, se va al exterior y yo necesito cortar el abastecimiento de esa unidad, no hay problema. Corto la llave que está en la zona de uso común y hasta que ellos vengan, tengo solucionado el problema. ¿Queda claro? Y volvemos a lo mismo. Si ubico el depósito de agua en una zona de uso común, lo ubico y ¿qué hago? Lo marco a 45 grados. Las llaves de corte de la unidad siempre tienen que existir. ¿Dónde las ubico? En una zona de uso común. Llave de uso común marcada a 45 grados. ¿Bien? ¿Algún comentario de esto? No. Acá hay un ejemplo, que en este caso es una propiedad horizontal. Hay un medidor para cada una de las unidades, porque es un depósito o directo o que tiene un depósito de agua para cada uno. Entra el agua. Si ustedes ven esto, dicen, bueno, ¿por dónde entra el agua y por dónde sale? Claramente el circuito es este, ¿no? Viene el agua de OCE, medidor, llave de paso de corte de la unidad y va a la unidad, por ejemplo, 1. Lo mismo pasa acá. Entra el agua, medidor, llave de paso de la unidad y va a la unidad 2. Y así sucesivamente.
esto está en una zona de uso común. También puede pasar que tenemos un medidor, una zona con todas las llaves, un solo medidor con todas las llaves de paso, un solo medidor y abastece a las distintas unidades. Eso también puede ser, no tiene por qué tener un medidor. Acá tenemos, por ejemplo, otro más y abastece. Si tuviéramos un depósito de agua, ¿cómo hacemos esto? Vamos a hacer el esquema. Tenemos depósito de agua, lo que se llama, hablamos recién, el derivado simple, medidor, llave de paso, sube al depósito de agua, siempre propiedad horizontal es esto, ¿verdad? Y abastecemos a las distintas unidades. Ponemos una llave de paso también en una zona de uso común para cada unidad. ¿Bien? Y si tengo un depósito inferior, un depósito superior y un sistema de bombeo. Vamos a complejizarlo un poquito más, la propiedad horizontal. Bombeo. Este depósito inferior, que abastece varias unidades. Vamos a que quede acá marcado. Esperen que abastece a varias unidades. Así queda bien claro que es propiedad horizontal. Bien. Este depósito de agua puede estar en la unidad 1, 2, 3 o en el patio de uso exclusivo de cualquier unidad. No. Tiene también que estar en una zona de uso común, porque abastece a todas las unidades. También lo marcamos en la zona de uso común, marcado 45. Lo mismo con la bomba que va a estar próxima, zona de uso común. Y lo mismo con el depósito de agua superior. Y lo mismo con estas llaves de paso. Todo esto que marcamos en amarillo tiene que estar en zonas de uso común. Sé que va a surgir después, cuando lo vean más tranquilo esto, van a surgir dudas, comentarios, si no surgen ahora, que no están haciendo ninguna pregunta, nos escriben, lo vemos en los prácticos, pero propiedad horizontal en abastecimiento es un tema que lo tienen que manejar con claridad. Bien, esto es lo que veíamos recién, queda escrito y acá, hasta acá estamos. Vamos rápidamente, arrancamos con los términos hidráulicos. ¿Hasta acá bien? ¿Quieren hacer algún aporte? No, todo bien. Bueno, muchas gracias, Camila. Bueno, ya vimos como algo genérico. Ahora vamos a empezar con la terminología. Vamos a empezar a bajar a tierra los términos que hablamos de presión, caudal. Caudal. Caudal es la cantidad de fluido, en nuestro caso agua, que circula a través de una sección de cañería por unidad de tiempo. Si tengo un depósito de agua, como hoy, ese depósito de agua tiene un caudal. No, ese depósito de agua tiene un volumen de agua, no tiene un caudal. ¿Qué es lo que tiene un caudal? Lo que tiene un caudal es la tubería que va a llegar a mi depósito de agua y la tubería que va a salir hacia las tomas. En esa tubería sí yo voy a tener un caudal. Y en esta otra también voy a tener un caudal. Y ese caudal va a ser la cantidad de agua, ese volumen de agua
que circula por esa tubería, por esa sección, que recién lo vimos en la tabla que tenemos distintos diámetros, por unidad de tiempo. La unidad que nosotros manejamos de caudal en el curso para abastecimiento interno, porque son caudales bajos, son litros por segundo. ¿Cuántos litros de agua circula por esa tubería? ¿Cuántos litros de agua salen por segundo por esa tubería? Cuando abrimos la toma de la lluvia, la toma del lavatorio, va a salir una cantidad de aguas por segundo. Eso es el caudal. Y eso es lo que a nosotros nos genera insatisfacción cuando abrimos la ducha y sale poca agua. Bien, caudal y la unidad es litros por segundo, pero también puede ser metros cúbicos por hora, porque el metro cúbico es un volumen dividido una unidad de tiempo, hora. Esa también puede ser otra unidad. Acá viene una axonométrica de lo que es la instalación interna en el baño. Nosotros hace muchos años en el curso, como parte del ejercicio que hacíamos en el parcial, pedíamos que dibujen la axonométrica. Es una buena práctica para que ustedes incorporen cuando hacen el diseño y el cálculo, porque visualizan por dónde se materializan las tuberías. Pero quiero bajar en esto que está acá. Por acá viene el agua, ¿verdad? Sube, abastece al termoacumulador y acá aparece algo. Acá aparece una llave de paso. ¿Por qué ponemos una llave de paso para abastecer a termoacumulador? Si tenemos que cambiar el termoacumulador, si se rompe una de las colillas que abastece o que sale el agua del termoacumulador, no tenemos que estar cortando todo el abastecimiento de la vivienda. Solamente cerramos esta llave de paso, ya no va a llegar agua al termoacumulador y podemos operar sin inconvenientes de que salga agua por esa tubería. En el diseño entonces vamos a considerar los artefactos o los circuitos que eventualmente pueden tener problemas de pérdidas o de mantenimiento, de pérdidas de grifería, como puede ser, perdón, de pérdidas de colilla o también en la cisterna. Bien, el termoacumulador entonces, cuando hacemos el abastecimiento, ponemos una llave de paso. Y acá aparece otra. Venimos por piso, subimos por pared. Generalmente el abastecimiento interno al baño lo hacemos por pared. ¿Por qué? Porque tenemos muchas tomas que abastecer. Tenemos 50 centímetros acá que abastecer al lavatorio. 60 centímetros al bidet. 40 centímetros más al inodoro. La ducha, si la tuviéramos acá, también la tenemos pegadita, ¿no? Acá nomás, a unos 80 centímetros, también la mezcladora de la ducha. Y todas estas tomas están relativamente cercas de este nivel que son entre 50 y 50 a 60 centímetros respecto al nivel de piso terminado. Venimos por pared, acá tenemos otra llave de paso. ¿Y por qué ponemos esta llave de paso? Por la misma razón que la pusimos acá. Si hay algún desperfecto en el baño, que puede suceder ya sea en la cisterna, que se rompe el flotador, o también algún inconveniente en una colilla, no tenemos que estar cortando la llave de paso de toda la vivienda. Solamente cortamos la llave de paso del baño. Esto es importante para la parte de diseño. Y también para la parte de diseño. Esta tubería hay que estar picando la pared. No es que yo levanto el ladrillo y coloco un ladrillo especial con una zanja para dejar la tubería. Requiere una labor específica en obra, pero aparte, en los sistemas constructivos tradicionales, como por ejemplo un muro de ladrillo,
pierde espesor ese ladrillo. En el baño sí se habilita por esto que hablamos, que tenemos muchas tomas pegadas, a esa altura más o menos entre 50 y 60. Pero si tenemos recorridos largos, lo vamos a hacer por piso, no los vamos a hacer por pared. Por esto mismo, porque son recorridos largos que no tienen tomas que estoy abasteciendo cerca de esos 50, 60 centímetros, porque complejizan la obra tener un operario que esté haciendo la zanja por pared y porque aparte pierde sección, lo estamos degollando, como quien dice, el muro, si en un recorrido muy largo lo picamos todo para alojar la cañería de abastecimiento. Por favor, también un cartel en la parte de diseño, ubiquen bien las tuberías. Vean cuándo van por pared y cuándo van por piso. Y también vean en dónde están las aberturas. Supongamos que tenemos acá que este lavatorio, perdón, que el inodoro y el bidet lo tenemos de este lado. Vengo con la tubería, subo, abastezco acá, el lavabo, sigo por pared y abastezco acá estos otros artefactos. ¿Esto está bien? No. ¿Qué pasa con este caño? Acá tengo una puerta. Yo no puedo entrar al baño y tener esta baranda a 50, 60 centímetros. No tiene sentido. Cuando hagan el diseño, recuerden esto también. ¿En dónde está, cuando van por pared, en dónde es que tienen las aberturas? Y por último, para la parte de diseño, ya lo tienen claro con lo que son los desagües. Ahora, en abastecimiento lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá en planta tenemos un pilar. Lo hice circular, pero es rectangular, obviamente, ¿no? Si yo vengo por pared y doy toda la vuelta para abastecer acá, esto, yo voy a tener el problema del pilar. Acá el muro era de ladrillo y lo piqué para alojar las tuberías. Este pilar yo no lo puedo picar para alojar las tuberías. No tiene sentido. ¿Qué es lo que hago? Bueno, bajo a piso porque tengo ese pilar y subo por el otro lado. Todo esto, cuando ustedes hagan el diseño de abastecimiento, presten atención. Por eso está bueno que hagan la axonométrica. Capaz que al principio les da un poquito de pereza, un poquito de trabajo, pero es una herramienta fundamental para poder visualizar la instalación y poder ver por dónde es que llevan las tuberías. Y también por último, en esta axonométrica, quiero pararme en esto. Decíamos que tengo una tubería que viene 10 metros, por ejemplo, todo derecho para abastecer este baño. Y acá entro. Tengo 30 centímetros, tengo un codo. Subo. 15 centímetros, llave de paso. 5 centímetros, otro codo. 5 centímetros, otro codo más. Acá tengo una T. 15 centímetros, otro codo. 20 centímetros, otro codo. 40 centímetros, otro. Otra T. Un codo. Miren todas las piezas que tengo. ¿Qué pasa en las piezas? Cuando veíamos la tabla, comentaba de que cuando el agua circula por la tubería, pierde fricción por rozamiento. Esa pérdida de energía por rozamiento es lo que nosotros llamamos pérdida de carga. Si colocamos un manómetro, que es el elemento que mide la presión, acá, en este punto, y colocamos el manómetro acá, y acá tenemos un recorrido de 15 metros, cuando el agua circula por la tubería y medimos la presión acá y acá, vamos a tener la misma presión en estos dos puntos. A ver quién se anima, quién se la juega.
¿Nadie? Bueno, entonces les cuento ¿En yo. cuál? ¿En el que está en la pared? ¿En el que está en la ¿Cómo? pared? ¿Y atrás? ¿En qué No te puntos? escu- Bien. Tenemos una tubería que tiene 15 metros. Acá pongo un manómetro y mido la presión en el punto cero. Y acá a los 15 metros pongo un manómetro y mido la presión. Abro acá la toma, esta toma la abro y sale agua. Y mido la presión que tengo en este punto A y en este punto B. ¿Es la misma? Y no, porque la pérdida de carga como que va disminuyendo. La carga acá, cuanto más distancia, menos carga. ¿Cómo te llamas? Ailén. Ailén. Brillante, Ailén. Como tú bien dijiste, cuando el agua circula por la tubería, pierde carga por rozamiento. Y esa pérdida de carga, Ailén, se traduce en que tenemos menos presión en el punto este B que en el punto A. ¿Dónde más pierde energía? Bueno, en los codos, no por rozamiento, sino por cambio de recorrido. Es lo que nosotros llamamos pérdidas de carga localizada. Si nosotros tomamos la presión en este punto, acá, por ejemplo, ponemos un manómetro, vamos a llamarlo punto C, con esta grifería abierta va a tener mucho menos presión en el punto C que en lo que es en el punto A, y también menos que en el punto B, porque en todo este recorrido no solo perdió fricción, energía por rozamiento, pérdida de carga por rozamiento, sino que también perdió carga localizada por cada uno de los cambios que tenemos acá. Y esto que estamos hablando ahora de las pérdidas de carga, lo vamos a ver un poco mejor, hoy no nos va a dar, en lo que se llama las longitudes equivalentes, la longitud de red y longitud de servicio. Por ahora vamos a quedarnos que en algunos locales, como por ejemplo los baños o las cocinas, tenemos muchas piezas pegaditas, como veíamos recién. Por lo tanto, mucha pérdida de carga localizada. Y eso se traduce en el cálculo simplificado que nosotros hacemos. Pero muy bien la apreciación de Ailén de que hay una pérdida de carga cuando el agua circula por la tubería. Bien, presión. Presión, como veíamos, es la fuerza que se ejerce en una superficie. La fuerza la medimos en kilos por centímetro, en kilos, y el área en la superficie por centímetros cuadrados. Generalmente, como veíamos recién, la unidad que utilizamos son los metros de columna de agua en el curso. Y también en el cálculo hidráulico, muchas veces a esta escala que nosotros manejamos de vivienda se utiliza metros de columna de agua, que equivale a 1 kilo por centímetro cuadrado. Los metros de columna de agua es esto que habíamos recién. Si ponemos una tubería que es transparente de vidrio y medimos cuántos metros, si yo les digo, bueno, son 5 metros de columna de agua, el agua llegaría hasta este nivel, hasta los 5 metros. Eso es 5 metros de columna de agua, hasta acá, hasta 5 metros. ¿Y esto en qué se traduce? Que si tenemos una vivienda, en principio, que tiene una toma de 2 metros, estaría por debajo de esa presión de 3 metros de columna de agua. Si tenemos, como habíamos bien recién, una toma que está a 10 metros, esos 3 metros de columna de agua no nos sirven para nada, no nos sirven para abastecer la toma que tenemos por arriba de esos 3 metros. Y la presión residual. La presión residual, hace un ratito leíamos de que la norma dice que necesitamos una presión residual mínima de 1 metro de columna de agua. Acá es cuando empezamos a agregar cosas. Si esta toma tiene, estamos a 2 metros, una ducha, y necesitamos una presión residual de 1 metro, esto está fuera de escala. ¿En cuánto nos quedaría? Si a 2 metros le agregamos 3. Le agregamos 1, ya se lo dije. Quedamos en 3, ¿verdad?
Entonces, esta toma que tenemos en 2, la norma dice, y aparte la parte de cálculo es coherente con esto, necesitamos una presión residual de 1. Por lo tanto, tenemos que verificar lo que llegue a esos 3 metros. Si la presión de OCE del medidor es 3 metros, ¿podríamos abastecerlo? Y acá viene la pregunta del millón. ¿Podríamos abastecerlo? Tengo la toma de la ducha a 2 metros. Le agrego la presión residual de 1 metro que necesito tener como presión residual. O sea que el agua tendría que llegar hasta 3 metros. Y yo tengo una presión de OCE de 3 metros. ¿Verifica con esa presión de OCE? No. Por esto mismo que dijo Ailén, que el agua cuando circula por la tubería pierde energía por rozamiento. Y si yo no me guardo algo de energía para gastar por rozamiento, yo no voy a abastecer la toma. Perfecto, Leandro. Tengo que descontar eso que gasto de energía por fricción. Y no solamente por fricción, también en los cambios en los codos que nosotros veíamos. Y de acá sale la famosa fórmula que manejamos para la parte de cálculo, que la presión de OCE tiene que ser mayor o igual a delta H, que esto es delta H, es la altura que tenemos de la toma, 2 metros, más la presión residual, que es esta, de 1 metro. En este caso vamos a ver que después cambia esa presión residual, más algo de energía para gastar por rozamiento, que nosotros por ahora la vamos a llamar presión disponible. En este caso que habíamos recién, si la presión de OCE es 3, el delta H es 2 y la presión residual de 1, la presión disponible nos queda de 0 y no nos puede quedar presión disponible de 0. Como decía Leandro, como decía Ailén, necesitamos algo de energía para gastar por rozamiento, algo de pérdida de carga, algo de presión disponible para poder gastar y no puede ser igual a 0. Si es igual a 0, el sistema no es viable como directo. Y ahí tenemos que pasar a lo que es un sistema derivado y bueno, después empezar a ver otras opciones. Bueno, nos quedan 2 minutos, ya terminamos. Velocidad, esto es otro de los parámetros que verificamos. ¿Por qué? Porque la velocidad está asociada también a problemas de ruido. No sé si les ha pasado alguna vez que están en algunos locales que cuando abren alguna toma se escucha el agua circular por las tuberías. Lo vamos a topear en 2 metros por segundo, 3 metros por segundo, según sea el local de servicio o no. La pérdida de carga, se los dejo acá de dónde es que sale este valor. No lo vamos a entender ahora porque no nos va a dar el tiempo, pero sí queda en la presentación. Este J, esta pérdida de carga, es esa energía que nosotros vamos a utilizar para gastar por rozamiento y se mide en metros de columna de agua por tubería. Y acá a mí me gusta que ustedes vean, bueno, de qué se trata después, cómo lo bajamos a tierra, todo esto que vemos. Este es un examen, es viejo, de febrero. Generalmente lo que hacemos es tomar presiones máximas y mínimas. Nosotros les damos estos valores, la mínima y la máxima, que es lo que veíamos en la gráfica, para que ustedes verifiquen primero, como bien decían, bueno, si por la mínima podemos abastecer directo, si no es así, con la máxima, verificar si podemos abastecer el depósito superior y si no, empezar a ver otras opciones. Después, diseñar en la totalidad de las instalaciones de agua fría y caliente, el esquema axonométrico, no siempre se lo pedimos, y el cálculo hasta la toma más comprometida.
Queda esto, este ejercicio, lo podemos después ver en alguna clase práctica. Ustedes más adelante también, a medida que avancemos en el curso, pueden probar cómo están con este ejercicio y lo podemos corregir. ¿Preguntas? No, Deben de tener preguntas de desagües, pero de abastecimiento, ¿tienen alguna de esta clase, de lo que vimos hoy? Vero les compartió el protocolo de parciales que lo veíamos al principio en el chat.